Hemos recorrido un camino importante en el que la mujer científica ya no es mirada como una rareza. Mi vocación a la investigación bioquímica surgió debido a que en el momento oportuno conocí a Severo Ochoa. Yo en Nueva York me sentí persona respecto a mi trabajo. Yo soy optimista. En un futuro, la mujer investigadora ocupará en la comunidad científica el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad y su trabajo. Sin embargo, yo no quiero cuotas. Quiero que las mujeres luchemos para que se nos considere por lo que valemos. Esta es la clase de feminismo por el que yo siempre he luchado. Me convertí en una científica cuyo nombre ya no era el de la mujer de, sino el de Margarita Salas. Buenas tardes a todos. Realmente es para mí un placer y un honor el estar aquí en este ciclo Referentes y que este año se conmemora el 25º aniversario de la Universidad de La Rioja, y para mí es un placer, como digo, estar hoy aquí con todos vosotros. Quisiera, para empezar mi conferencia, hacer una retrospectiva histórica y señalar el papel que jugaron las mujeres en la ciencia desde los albores de la civilización. De hecho, la referencia a mujeres que tomaron parte en el desarrollo de ciertas especialidades científicas o médicas datan de hace unos 4.000 años. Citando a Margaret Alick, quien escribió, cito, Historia de las mujeres en la ciencia desde la antigüedad hasta fines del siglo XIX, nuestras primeras antepasadas aprendieron a preparar barro y hornear cerámica y descubrieron la química de los esmaltes. Para la época de Cro-Magnon, las mujeres ya fabricaban joyería y mezclaban cosméticos, origen de la ciencia química. Con el establecimiento de la civilización griega, la mujer se hizo presente en la escuela matemática de Pitágoras, aun cuando en la Grecia clásica las mujeres vivían en un estado de segregación, legitimada más por la opinión de voces autorizadas como la de Aristóteles, de la inferioridad básica del sexo femenino. A pesar de ello, algunos nombres han llegado hasta nosotros, como los de Acnodice, famosa en el campo de la medicina y la obstetricia, pero también por haber sido protagonista de una de las primeras rebeliones femeninas. Con la llegada del Imperio Romano, Grecia dejó de ser el centro de la cultura de la Edad Antigua para pasar a Egipto, en Alejandría, donde aparecen dos mujeres científicas importantes. Una de ellas fue la alquimista María la hebrea, que vivió en el siglo I a.C. Fue famosa por su habilidad para diseñar aparatos químicos, por ejemplo, el baño María, que debe a ella su nombre. Como química se distinguió en el campo de los pigmentos, siendo su contribución más importante la de Maris Black, una preparación de sulfuro de cobre y plomo que se usa en pintura. Pero la más conocida de las mujeres científicas de la antigüedad es Hipatia de Alejandría, primera mujer científica cuya obra se conoce con detalle. Hipatia fue una científica polifacética, cultivando la física, química, mecánica y medicina, aunque destacó fundamentalmente en matemáticas y astronomía. Contrariamente a lo que pueda pensarse, en la segunda mitad del primer milenio y en los primeros siglos del segundo, las mujeres fueron libres para dedicarse a sus intereses científicos. Por otra parte, a través de la difusión del estilo de vida monástica, la Edad Media hizo posible que las mujeres estudiaran y gozaran de libertad intelectual. En esa época destaca Hildegard de Bingen, abadesa de un convento benedictino, cuyas obras influyen sobre el pensamiento científico hasta el Renacimiento. Con el establecimiento de las universidades en los siglos XII al XV, disminuyeron las oportunidades de formación de las mujeres, que habían estado centradas, como he dicho, en los conventos. Sin embargo, es durante la Revolución Científica del siglo XVII cuando se sientan las bases para el ingreso de las mujeres en el mundo científico. Es de destacar que en esta época las mujeres están presentes en todos los campos científicos: la química, botánica, biología, geología, astronomía, matemáticas,
además de medicina, que es donde más habían destacado en el pasado. De acuerdo con los historiadores, el establecimiento de las academias constituye el origen de la ciencia moderna. Las principales academias europeas se fundan en el siglo XVII. En 1662, la Royal Society de Londres. En 1666, la Académie Royale des Sciences de París. En 1700, la Societat Regia Scientiarum de Berlín. A finales del siglo XVIII, existía en Europa un número considerable de academias que eran instituciones vinculadas a las universidades. Pero a medida que el prestigio de las academias aumentaba, las mujeres eran excluidas de ellas. Así, la Académie Royale des Sciences de París impidió que las mujeres entrasen como miembros de número. Y aunque la Royal Society de Londres tenía unos estatutos más abiertos, no admitió a ninguna mujer hasta 1945. Se conocen algunos casos de mujeres que pudieron publicar sus trabajos en algunas academias o que fueron reconocidas de algún modo por ellas. Así, Gabrielle Émile de Châtelet, una de las primeras personas que popularizó la física de Newton, pudo publicar en 1738 su trabajo sobre la propagación del fuego en las actas de la Real Academia de Ciencias de París. En un escrito que dirigió a Federico de Prusia, le decía, y cito: «Juzgadme por mis propios méritos o por la falta de ellos, pero no me consideréis como un mero apéndice de este gran general o de aquel renombrado estudioso, de tal estrella que relumbra en la corte de Francia o de tal autor famoso. Soy yo misma una persona completa, responsable solo ante mí por todo cuanto soy, todo cuanto digo, todo cuanto hago». Y termina: «Así que cuando sumo el total de mis gracias, confieso que no soy inferior a nadie». Pasando ya al siglo XX, este fue el siglo en el que las mujeres confirmaron su papel en el mundo de la investigación. La primera de estas mujeres notables es María Sklodowska, conocida universalmente como Marie Curie. Nacida en Polonia en 1867, se marchó a París en 1891, donde se licenció en ciencias físicas y en matemáticas, casándose con el físico Pierre Curie. Después de tener a su primera hija, Irene, Marie decidió realizar su tesis doctoral, algo insólito para una mujer en aquella época, estudiando las radiaciones que desprendían las sales de uranio. Posteriormente, en colaboración con su marido, descubrió un nuevo elemento, mucho más activo que el uranio, al que los Curie denominaron polonio. Este descubrimiento lo comunicaron a la Academia de Ciencias de Francia, utilizando por primera vez la palabra radiactivo para describir el comportamiento de estas sustancias. Poco después descubrieron un nuevo elemento al que llamaron radio. En 1890, Pierre Curie fue nombrado catedrático de física de la Sorbona, mientras que Marie ocupó una plaza de profesora de física en la Escuela Normal de Sèvres. En 1903 les llegó el reconocimiento científico cuando les fue concedido el Premio Nobel por su descubrimiento del polonio y del radio. De hecho, el Premio Nobel se lo querían dar solo a Pierre, pero Pierre dijo que si no se lo daban a Marie también, no lo admitiría, y al final se lo dieron a los dos. El Nobel le valió a Pierre la creación en 1904 de una cátedra específica para él con un laboratorio que llevaba Marie. En 1905, Pierre ingresó en la Academia de Ciencias de Francia, falleciendo un año después de un trágico accidente. Marie sucedió a su marido en la cátedra, convirtiéndose en la primera mujer de Francia que accedía a la enseñanza superior. Un año más tarde, en 1911, Marie recibía el Premio Nobel de Química, siendo la primera vez que una persona obtenía el Premio Nobel 2 veces. En 1931 le fue concedida la Medalla de Oro de Francia. En 1934, Marie moría de leucemia a los 67 años. Un año después, su hija Irene, casada con el también físico Frédéric Joliot, obtendría junto con su marido el Premio Nobel de Física por sus investigaciones
sobre la producción artificial de elementos radiactivos. Otro caso de científica ejemplar es el de Barbara McClintock, quien inició sus estudios en la Universidad de Cornell en 1919, doctorándose en 1927 en el Departamento de Genética, donde no fue admitida de un modo oficial, ya que no estaba prevista la admisión de mujeres. En aquellos tiempos la genética era una ciencia hecha por los hombres. Son los momentos iniciales de los estudios genéticos sobre el maíz, y Barbara McClintock encuentra un puesto de trabajo como ayudante de laboratorio de un profesor que llevaba 2 años intentando teñir los cromosomas de esta planta. Barbara McClintock resuelve el problema en 3 días, atrevimiento que motivó que fuera despedida del empleo. Finalmente consigue un lugar de trabajo en los laboratorios Cold Spring Harbor, en el estado de Nueva York. En 1944 es elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En 1945 ocupa el puesto de presidenta de la Genetic Society of America. Y en 1983, por el descubrimiento de la transposición genética, los popularmente llamados genes saltarines, consigue a sus 81 años un tardío pero merecido Premio Nobel de Medicina. Otras 13 científicas consiguieron el Premio Nobel de Física, de Química o de Medicina, y en particular quiero citar a Rita Levi-Montalcini, quien descubrió el factor de crecimiento neurológico, lo que le valió el Premio Nobel de Medicina en 1986 a los 77 años. Tengo que decir que yo soy una admiradora de Rita Levi-Montalcini. Ella murió a los 103 años y cuando tenía 100 años vino a Madrid, le hicieron doctor honoris causa por la Universidad Complutense. Y en una entrevista que le hicieron, ella decía que iba al laboratorio todos los días a sus 100 años. Y que lo importante no era no tener arrugas en la cara, sino no tener arrugas en el cerebro. Yo, en broma, muchas veces digo que cuando sea mayor quiero ser como Rita Levi-Montalcini. Voy a citar a 4 científicas más. En 2008, François Barré-Sinoussi tuvo el Premio Nobel por su descubrimiento del virus del SIDA. En 2009, 3 mujeres, curiosamente, ese año 3 mujeres recibieron el Premio Nobel, 2, Elizabeth Blackburn y Carol Greider, el de Medicina por su descubrimiento de los telómeros y la telomerasa, y Ada Yonath, el de Química por la determinación de la estructura tridimensional del ribosoma. Estas 16 mujeres son las únicas que han llegado a la cúspide en el área de las ciencias, considerando la cúspide la obtención del Premio Nobel, y frente a estas 16 mujeres, cientos de hombres consiguieron el Premio Nobel en dicha área. Otras científicas muy valiosas tuvieron menos suerte que las anteriores y no consiguieron un merecido Premio Nobel. Entre ellas destaca Rosalind Franklin. Su trabajo fue básico en el descubrimiento de la estructura de la doble hélice del DNA por Watson y Crick. Sin embargo, en parte debido a su muerte prematura, murió de cáncer a los 37 años, y en parte debido a su condición de mujer, lo cierto es que la historia no le ha hecho justicia. Otra científica que también destaca por sus importantes contribuciones en el campo de la física es Lise Meitner. Llamada por Einstein la Marie Curie alemana, su nombre ha quedado vinculado al de la física nuclear. Otto Hahn, quien formó un excelente tándem con Lise Meitner, comentaba: el comienzo fue difícil para ella. Emil Fischer, el director del Instituto de Química en Berlín, no aceptaba a las mujeres, pero hizo una excepción en favor suyo con la condición de que no entrara en laboratorios donde trabajaban estudiantes varones. Fue la segunda mujer que en Viena alcanzó el título de doctor en física en 1906 y también la segunda que obtuvo la venia legendi en física por una universidad alemana. Como anécdota, la conferencia pronunciada por Lise Meitner
en 1922 al obtener la venia legendi por la Universidad de Berlín titulada Problemas de física cósmica, apareció en la prensa con el título Problemas de cosmética física. Aunque Lise Meitner fue clave en el descubrimiento de la fisión nuclear, el Premio Nobel de Química fue obtenido en 1944 por su compañero de trabajo Otto Hahn, quien reiteradamente ocultó la contribución de Lise Meitner, quedando esta en el olvido. Aunque estamos en el año ya 2017, son todavía pocas las mujeres que forman parte, por ejemplo, de academias de ciencias en el ámbito europeo, con una media del 4%, y en España estamos más o menos de un porcentaje parecido. Ahora es obvio que hemos recorrido un camino importante en el que la mujer científica ya no es mirada como una rareza, y también ha cambiado la propia mentalidad de la mujer. Pero también es cierto que el número de mujeres que en la actualidad alcanzan una posición directiva es muy bajo. ¿Cómo veo a la mujer científica en el mundo actual? Tengo que decir que en la actualidad el número de mujeres que realizan la tesis doctoral en nuestros laboratorios iguala y en numerosos casos sobrepasa el número de hombres. La mayoría de estas mujeres se plantean en la actualidad una carrera científica tan seria como la de los hombres. Yo no veo en este momento discriminación frente a las mujeres a la hora de conseguir una beca para hacer una tesis doctoral o para obtener un puesto de trabajo en nuestros centros públicos de investigación. Sin embargo, todavía existen desviaciones, en particular en los puestos más altos. Recientemente se comentaba que la mujer forma parte del 53% de la universidad, pero solo ocupa el 34% de las plazas de profesor titular y el 14% de las cátedras. Por otra parte, en los datos que yo tenía, solo 10 de los 73 rectores son mujeres y ningún presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido mujer. De cualquier manera, es evidente que el número de mujeres científicas ha aumentado de una manera espectacular. Y esto, sin embargo, contrasta con el porcentaje de mujeres científicas en puestos directivos en la actualidad. Pero hay que tener en cuenta que hace 40 años la presencia de las mujeres en ciencia era muy reducida y que el acceso a los puestos altos lleva tiempo. Yo soy optimista y debido al aumento del número de mujeres en los laboratorios de investigación, pienso que si las mujeres seguimos luchando e incorporándonos al mundo profesional, en un futuro no demasiado lejano, espero, la mujer investigadora ocupará en la comunidad científica el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad y su trabajo. Sin embargo, hay que poner una nota de cautela, ya que pienso que todavía tenemos que luchar contra la discriminación negativa. En la última parte de mi conferencia, permítanme que resuma mi historia personal, quizás como ejemplo del pasado y presente de la mujer en la ciencia. Nací en Asturias, como ya ha comentado Carmen, en el pequeño pueblo de Canero, cerca de Luarca. Cuando tenía 1 año, mi familia se trasladó a Gijón, que fue donde me crié junto a mi hermano y mi hermana. Mi hermana y yo tuvimos la suerte de que nuestros padres nunca nos discriminaron respecto a nuestro hermano desde el punto de vista de nuestra formación. Mis padres tenían muy claro que nuestro futuro dependería de nuestro trabajo. Cuando en el curso preuniversitario tuve que elegir entre ciencias y letras, claramente me decidí por las ciencias. Sin embargo, dentro de las ciencias me atraían tanto las ciencias químicas como la medicina. Finalmente me decidí a proseguir la carrera de químicas. Realmente creo que fue una buena elección, pues rápidamente me entusiasmó, en particular, las largas horas que pasábamos en el laboratorio. Cuando terminé el tercer curso de licenciatura, pensaba que mi futuro podría ser la investigación en química orgánica, ya que teníamos muchas prácticas de laboratorio y me empezó a gustar mucho. Pero aquel verano tuve la ocasión de conocer a Severo Ochoa, quien influyó decisivamente sobre mi futuro. Una conferencia que dio sobre su trabajo y la conversación que mantuve con Severo Ochoa me fascinaron. Esto unido a que poco después me envió desde Nueva York un libro de bioquímica, disciplina que se impartía en el siguiente curso,
hicieron que mi vocación se decantase por la investigación bioquímica. Tengo que decir que la asignatura de bioquímica en la Facultad de Ciencias será impartida por un riojano, el profesor Ángel Martín Municio, que fue mi profesor de bioquímica en la universidad, y a quien tengo que agradecer también pues, sus enseñanzas de la bioquímica. Lo que es obvio de mi propia experiencia es que en la mayoría de los casos la vocación no nace, se hace. Mi vocación a la investigación bioquímica surgió debido a que en el momento oportuno conocí a Severo Ochoa. Él me recomendó que una vez acabada la carrera hiciese una tesis doctoral en Madrid bajo la dirección de un excelente bioquímico, Alberto Sols, para después marcharme a Nueva York con él al Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Para conseguir que Alberto Sols me admitiese en su grupo de trabajo para realizar una tesis doctoral, Ochoa me dio una carta de recomendación para él. Por supuesto, Sols no se pudo negar algo que le pedía el ya premio Nobel Severo Ochoa. Bastantes años después, con ocasión de recibir yo el premio Severo Ochoa de investigación de la Fundación Ferrer, Sols contaba la siguiente anécdota. Cuando Margarita fue a mi laboratorio para pedir sitio para realizar una tesis doctoral, pensé, una chica. Le daré un tema de trabajo sin demasiado interés, pues si no lo saca adelante no importa. Esta anécdota refleja la mentalidad que existía en 1961, que fue cuando yo empecé la tesis doctoral, respecto a lo que se podría esperar del trabajo científico de una mujer. Es evidente que el propio Sols, al contar esta anécdota, había cambiado ya su modo de pensar, al menos respecto a mí y probablemente también respecto a las mujeres científicas en general. Como pueden imaginar, bueno, tengo que enseñar alguna foto, aquí está Severo Ochoa, aquí está Alberto Sols. Como pueden imaginar, el hecho de ser mujer marcó de un modo importante una parte de mi vida científica, por lo que no puedo desligar las experiencias de mi vida dedicada a la investigación científica de mi condición de mujer. Lo que también quiero resaltar es que mis vivencias científicas de 40 años van unidas a las de Eladio Viñuela, con quien compartí este periodo importante de nuestras vidas. En el año 1964, una vez finalizada la tesis doctoral, ambos con Alberto Sols, nos casamos y nos fuimos al departamento de Severo Ochoa en Nueva York. Tengo que agradecerle a Ochoa que desde el principio nos puso en grupos de trabajo distintos. Citando textualmente sus palabras, dijo, así por lo menos aprenderéis inglés. Porque si trabajáis juntos vais a estar hablando en español todo el tiempo. Esta separación creo que más bien reflejaba su interés en que cada uno desarrollásemos nuestra personalidad científica. Yo en Nueva York me sentí persona respecto a mi trabajo. Si yo obtenía resultados interesantes, era yo la que los conseguía y a mí se me reconocía. Realmente durante los 3 años que estuvimos en Nueva York, no noté la menor discriminación por el hecho de ser mujer. En 1967, después de 3 años en Nueva York, Eladio y yo decidimos volver a España a intentar hacer trabajo de investigación y a desarrollar la biología molecular en nuestro país. Éramos conscientes de que podríamos encontrarnos con un desierto científico y podría ser difícil o imposible hacer investigación. Por ello, nos planteamos una vuelta condicional. Si las circunstancias no eran favorables para investigar en España, nos volveríamos a Estados Unidos. Afortunadamente no fue así. La primera cuestión que nos planteamos fue el tema de trabajo. Descartamos seguir trabajando en nuestros temas de trabajo respectivos en Nueva York, muy competitivos, y decidimos, además no podíamos competir con el laboratorio de Severo Ochoa, evidentemente, y decidimos volver a trabajar en un proyecto único, pues éramos conscientes de las dificultades que tendríamos al volver a España y siempre sería más fácil salir adelante si uníamos y complementábamos nuestros esfuerzos. Habíamos seguido un curso sobre virus bacterianos en Estados Unidos. Precisamente el estudio de los virus bacterianos, también llamados bacteriófagos, había dado lugar a las primeras aportaciones de la genética molecular en la década de los 50. Elegimos como tema de trabajo el estudio de un virus bacteriano relativamente pequeño, pero morfológicamente complejo,
lo que nos daría la posibilidad de profundizar en su estudio a nivel molecular. El nombre de este virus es FI29 y es el que se ve en la diapositiva, el más pequeñito. Está rodeado de 2 bacteriófagos T4, que fueron con los que se inició la genética molecular en los años 50. Apoyados por Severo Ochoa, con cuya ayuda conseguimos financiación de Estados Unidos, volvimos a España a iniciar nuestra aventura. Tengo que decir que en España, en el año 1967, no había nada, cero, para hacer investigación, 0 pesetas para hacer investigación. Entonces, gracias a esa ayuda americana, pudimos volver y trabajar en España. Partimos de un laboratorio vacío que tuvimos que equipar y de entrada estábamos Eladio y yo solos. Afortunadamente, pocos meses después de nuestra vuelta, se convocaron las primeras becas del Plan de Formación de Personal Investigador, con lo que pudimos seleccionar a nuestro primer estudiante de doctorado, Enrique Méndez. Después de él llegaron Jesús Ávila, Antonio Talavera, Juan Ortín, José Miguel Hermoso y Víctor Rubio. Esta fue nuestra primera generación de estudiantes de doctorado. Como habrán notado, y quiero resaltar, que todos eran hombres, no porque los hubiésemos buscado expresamente, sino porque ninguna mujer vino a pedir trabajo en el laboratorio. De nuestros 6 primeros estudiantes de doctorado, 3 de ellos eran dirigidos más directamente por Eladio y otros 3 por mí, si bien ambos interveníamos en los proyectos de todos. Aunque internamente no teníamos ningún problema, yo tengo que decir que en ningún momento sentí discriminación hacia mí por ninguno de mis doctorandos hombres. De cara al exterior, yo era la mujer de Eladio Viñuela. De nuevo, como en la época de mi tesis doctoral, yo me sentía discriminada. Eladio, que era una persona muy generosa y que siempre ha hecho todo lo posible para que mi trabajo personal fuese reconocido, estaba tan insatisfecho como yo de esta situación y decidió iniciar un nuevo tema de trabajo relacionado con un problema de mucha importancia en sus tierras extremeñas: el virus de la peste porcina africana, dejando poco a poco el trabajo con el virus FI29, que eventualmente quedó exclusivamente bajo mi dirección. De esa forma yo podría demostrar a mis colegas científicos si yo era capaz de sacar adelante por mí misma un tema de trabajo. Tuve suerte, trabajé mucho, tuve muy buenos colaboradores, Eladio me ayudó y apoyó en todo momento. El caso es que salí adelante y me convertí en una científica cuyo nombre ya no era el de la mujer de, sino el de Margarita Salas. Durante bastante tiempo me resistí a ocupar puestos científicos administrativos. Yo era feliz teniendo mi propio grupo de trabajo, dirigiendo investigaciones y no quería perder el tiempo en otras actividades. Sin embargo, llegó la hora en que tuve que ceder en mi resistencia. La primera cesión fue cuando me propusieron la presidencia de la Sociedad Española de Bioquímica en 1988, con una duración de 4 años, y diciéndome que no me iba a dar mucho trabajo. Casi al mismo tiempo fui convencida para que aceptase la dirección del Instituto de Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, también por 4 años. Posteriormente, en 1992, tuve que aceptar la dirección del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Después pasé a formar parte de la Junta de Gobierno del CSIC y posteriormente del Consejo Rector del CSIC. A partir de un cierto momento, todo lo que había sido negativo para mí por el hecho de ser mujer se convirtió en positivo, en cierto modo. Así, si me daban un premio, este tenía más relevancia porque se lo habían dado por primera vez a una mujer. Aunque mis méritos científicos fueran similares o menores que los de muchos de mis colegas masculinos, yo era noticia y ellos no. Yo creo que en mi actual situación profesional han contribuido 2 factores. Por una parte, la ayuda y el apoyo constantes de Eladio. Él era una persona muy inteligente y brillante y para mí ha sido un estímulo continuo que ha hecho superarme para tratar de estar a su altura. Por otra parte, el hecho de que yo soy una persona luchadora y trabajadora que siempre he creído que tenía que ganarme mi puesto en la sociedad a base de mi esfuerzo y trabajo. Yo creo que a la mujer nadie la va a ayudar, nadie la va a regalar nada.
tiene que luchar con mucha más fuerza y tesón que el hombre para ocupar la posición que se merezca en cada caso. Hemos necesitado tener una determinación muy clara de que queríamos ser profesionales serias, pues si no, la corriente nos habría llevado a resignarnos con nuestra suerte de ser esposas y madres de familia. Yo creo que ambas facetas no deben estar reñidas y se debe poder ser una buena profesional y a la vez tener una familia. Pero también es cierto que se nos tiene que ayudar con facilidades para el cuidado de los niños, con guarderías, que no haya discriminación hacia la mujer embarazada a la hora de obtener un puesto de trabajo e incluso de mantenerse en el mismo. Sin embargo, yo no quiero cuotas. Quiero que las mujeres luchemos para que se nos considere por lo que valemos. Esta es la clase de feminismo por el que yo siempre he luchado. Volviendo a mi vida científica, como la vida de otros muchos investigadores, la mía ha tenido muchas satisfacciones, pero también se sufren muchas frustraciones, ya que los resultados que se obtienen frecuentemente no son los que uno desearía. Hace falta mucha paciencia y tesón, pero sobre todo mucho entusiasmo, ya que con él se pueden sobrellevar las frustraciones que conlleva una vida dedicada a la investigación. Cuando se obtienen resultados interesantes o inéditos, se suplen con creces los momentos de desánimo que se puedan tener. Pero aparte de esta alegría por descubrir, la investigación, al menos en mi caso, me ha dado otras dos grandes satisfacciones. Por una parte, una aplicación práctica en biotecnología que ha surgido como resultado de nuestra investigación básica. Y ahora voy a hablarles brevemente, si hay tiempo, sobre la DNA polimerasa producida por el fago Fi29, y aquí les presento la estructura tridimensional de la DNA polimerasa, y aquí está la DNA polimerasa con el DNA. Esta DNA polimerasa es especial porque tiene unas características que la hacen muy apta para su uso en biotecnología. De hecho, aquí titulo Fago Fi29 y biotecnología. En el año 89 hicimos una patente de la DNA polimerasa de Fi29, cuyos inventores fuimos Luz Blanco, Antonio Bernat, José María Lázaro y yo misma. La patente se licenció a la empresa americana USB. En el año 2001 se comercializó la DNA polimerasa de Fi29 por Amersham Bioscience, que después pasó a General Electric Healthcare, y Amersham sacó un kit de amplificación de DNA circular, que se llamó Kit Templify. Y en el año 2003 sacó otro kit que se llamó Genomify para amplificar DNA genómico lineal. El kit de Templify para amplificar DNA circular consiste, pues tienes un DNA circular de cadena simple, o si es de cadena doble lo desnaturalizas. Hay unos hexámeros al azar que se unen a lo largo del DNA. A estos hexámeros se une la bolita, que es la DNA polimerasa de Fi29. Esta polimerasa en la parte B empieza a replicar, en la parte C empieza a desplazar la cadena del DNA, que es una propiedad intrínseca de la DNA polimerasa de Fi29, y estas bandas desplazadas son sitios de unión de nuevos hexámeros, y así se obtiene un DNA altamente amplificado. Partiendo de un picogramo de DNA se obtiene más de un microgramo de DNA, es decir, se obtiene una amplificación de más de 1 millón de veces. En el kit de Genomify, para amplificar DNA genómico lineal, pues se hace lo mismo. El DNA se desnaturaliza, se hibridan los hexámeros al azar, se añaden los deoxinucleósidos trifosfatos y la DNA polimerasa de Fi29, se incuba a 30 grados y se obtiene la amplificación. Aquí, partiendo de un nanogramo, se obtienen también varios microgramos de DNA. Este kit de Genomify se emplea, como he dicho, para amplificar DNA genómico lineal. Partiendo de un nanogramo se obtienen entre 1 y 2 microgramos. Se emplea para estudios de genotipado, construcción de genotecas, archivos de DNA, medicina forense, estudios arqueológicos, etc. Esta patente ha dado muy buenos resultados económicos. Fíjense en la parte de abajo. La patente ha producido al CSIC unas regalías de 6,6 millones de euros. Según palabras del propio CSIC,
En los años de explotación de la patente, el Consejo recibía por esta patente el 50% de todas las royalties que recibía. Es decir, ha sido una patente muy rentable. Pero la patente expiró en el año 2009, porque las patentes tienen una vida de 20 años. Y entonces nosotros pensamos, bueno, vamos a tratar de construir una DNA polimerasa que sea todavía mejor que la original. Para ello lo que hicimos añadir un motivo de unión a DNA, que es esta bolita como azul, ¿no? Que se agarra al DNA y hace que la polimerasa sea todavía más estable en su unión al DNA. Es la parte azul, que esta es el modelado de esta DNA polimerasa que llamamos quimera. Es la polimerasa Fi29 con esta adición de motivos de unión de DNA, y entonces se ve, la llamamos quimera H y quimera HI. Entonces, como vemos en la replicación de este DNA, pues la original se replica bien, pero las quimeras se replican mejor. Bueno, ahora después lo diré. Nosotros queríamos también ver si podíamos rebajar la cantidad de DNA que podíamos amplificar. He dicho que para amplificar DNA circular necesitábamos 1 picogramo. Pues bien, lo que hicimos fue variar las condiciones para poder amplificar. Aquí se ve que se puede amplificar 10 femtogramos, 1 femtogramo e incluso 0,1 femtogramos. Es decir, habíamos bajado la cantidad de DNA amplificable más de 10.000 veces. Y estas quimeras de la DNA polimerasa de Fi29 la hemos patentado. Los inventores somos yo misma, Miguel de Vega, José María Lázaro, Luis Blanco y Mario Mencía. La patente se licenció a Signis AG y está siendo explotada por Qiagen. Bueno, quiero decir que es ciertamente una satisfacción el que de una investigación básica se obtenga un resultado práctico de una gran repercusión económica. Y esto es también una buena prueba de lo que decía Severo Ochoa, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Él decía, hay que hacer investigación básica de calidad y hay que dejar al investigador libertad para que realice su investigación. De esta investigación básica surgirán resultados prácticos que no son previsibles a priori y que redundarán en beneficio de la humanidad. Es ciertamente del bacteriófago Fi29 no pensábamos que iba a salir nada práctico. Como decíamos, nadie daba un duro por él. Y sin embargo ha salido una aplicación biotecnológica muy importante. Aplicaciones prácticas que ha dado la biología han surgido como resultado de proyectos de investigación básica. Como es bien sabido de todos y como también decía Severo Ochoa, un país sin investigación es un país sin desarrollo. Es necesario que potenciemos nuestra investigación básica de calidad, pues ella será la base para el desarrollo de nuestro país. Otra satisfacción que me ha dado la investigación es la enseñanza, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de doctorado y postdoctorado. En relación con la primera, yo impartí durante 23 años la asignatura de genética molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Esto me dio muchas satisfacciones y me permitió seleccionar excelentes estudiantes de doctorado. Durante ya 50 años de mi vida científica, en España, ya de vuelta de Estados Unidos, se han realizado en el laboratorio un total de 53 tesis doctorales. Es una enorme satisfacción formar futuros científicos, dirigirlos y alentarlos a lo largo de la tesis doctoral, pero sobre todo ser testigos de sus éxitos. Muchos de ellos que ya son jefes de grupo con su investigación propia, obteniendo importantes resultados científicos. Quiero resaltar que los 53 doctores que se han formado en mi laboratorio, otros muchos doctores que han obtenido una formación postdoctoral y los técnicos que han estado y están en el laboratorio, formamos una gran familia formada por hijos, nietos y hasta bisnietos científicos. Cuando nos reunimos con ocasión de algún acontecimiento científico o personal, siento una gran alegría y una enorme satisfacción. El orgullo de ver que muchos de mis discípulos me han superado. No quisiera terminar sin expresar mi agradecimiento a mis dos maestros de las fases predoctoral y postdoctoral, Alberto Sols y Severo Ochoa, respectivamente,
quienes me enseñaron no solo la bioquímica y la biología molecular, sino también su rigor experimental, su dedicación y su entusiasmo por la investigación. También quiero agradecer a todos los colaboradores que he tenido a lo largo de estos 50 años, ya que de ellos es el mérito de los logros obtenidos. Y esta es la fotografía de mis colaboradores en el curso 13-14. Quisiera aquí agradecer especialmente a mis colaboradores y doctorandos varones, pues nunca me sentí discriminada por ellos por el hecho de ser mujer. Y a mi maestro y amigo Severo Ochoa, ya que cuando estuve en su laboratorio me trató como persona independientemente de mi condición de mujer. Agradezco también a mis padres por haberme dado la oportunidad de tener una formación que me ha permitido realizar el trabajo que me gustaba. A mis hermanos y amigos por su ayuda y amistad. A nuestra hija Lucía, pues siempre me ha apoyado en mi dedicación a la investigación en mis largas horas de trabajo. Finalmente, muy en especial, quiero que quede constancia de que Eladio ha sido para mí no solo un marido, sino también mi mejor amigo y mi mejor maestro. Muchas gracias. ¿Me dejan que diga una cosa? Por supuesto. Bueno, supongo que conocerán a la cantante jazz Mahalia Jackson. En una ocasión ella dio un concierto y la aplaudieron tanto que ella dijo: "You make me feel like an artist". Hacen que me sienta como un artista. Pues bien, yo también, con estos aplausos que me han dedicado, me siento como un artista.